sobre eso que a veces sentimos que no podemos avanzar, que por más que estudiamos y tomamos cursos y a lo mejor tenemos muchos títulos, vemos que hay algo que nos está frenando, ya sea porque pensamos que si no hay dinero o que está muy complicado y muchas cosas más, y a veces no tiene nada más que ver con lo que estamos estudiando, sino con lo que traemos aquí. Y de eso y muchas cosas más vamos a hablar con nuestro gran invitado el día de hoy, que es coach y terapeuta y mentor, que a ratito se los voy a presentar. Entonces, no se vayan, quédense y compartan ese tema con alguna persona querida que ustedes sepan que necesita escuchar el día de hoy esto. Quiero agradecer a nuestro patrocinador del episodio del día de hoy, que es Casa User, nuestra agencia de marketing para cualquier cosa que ustedes necesiten. Recuerden que ellos se encargan de llevar la mercadotecnia de su negocio y también de la creación de podcast. Y sin más preámbulos, sin más tardanza, vamos a presentar al invitado el día de hoy para ya arrancar con el tema. Este tema nos lo va a presentar y nos va a platicar mucho un psicólogo transpersonal. Es consultor, mentor, coach, instructor y terapeuta, especialista en PNL y mindfulness. Él se describe así: soy una persona que he vivido por más de medio siglo y que hace muchos años acepté la invitación de servir a los demás a través de generar experiencias que estimulen el despertar de la conciencia y el aprendizaje. Es licenciado en psicología con especialidad en educación. Ha trabajado por más de 30 años con personas y con equipos para el logro de resultados personales y organizacionales. En el mindfulness tiene experiencias formativas, hizo del mindfulness un estilo de vida y el ingrediente principal de su servicio. Él está certificado en la International Teachers Association e instructor certificado por el programa de reducción de estrés basada en mindfulness. Su pasión en el desarrollo humano integral y ha sumado a su trabajo herramientas como la programación neurolingüística, de la cual es Master Trainer, certificado por el Instituto Español de PNL de Valencia, España, así como International Coach certificado por la Lambent do Brasil y el Centro Mexicano de Programación Neurolingüística. Cuenta con la certificación como coach por ICF, International Coach Federation, y la certificación en coaching apreciativo. Tiene diplomados en habilidades para el acompañamiento personal, dimensiones del aprendizaje, desarrollo cognoscitivo y sexualidad humana, y el certificado en psicología positiva otorgado por el Instituto de Ciencias de la Felicidad. Además, se ha formado en múltiples cursos y talleres en el área de desarrollo humano y organizacional. Brinda los servicios como consultor, mentor, coach, instructor y terapeuta. Él es Carlos Ávila. Bienvenido, Carlos. Qué tal, Isabel? Muchas gracias. Un gusto estar contigo y todos los que nos acompañan. Oye, yo me siento muy honrada en que estés con nosotros porque este es un tema muy interesante y el hecho de ver toda la experiencia que tú tienes nos da obviamente muchísima confianza porque nos puedes guiar tanto en la parte personal como en la organizacional o de nuestras empresas, ¿no? Es lo que hemos visto que trabajas. Así es. Hemos ya, como mencionaste, por algún tiempo acompañado a personas, a familias, a equipos, organizaciones, con este tema que conforman nuestras creencias y cuáles son las creencias potenciadoras y cuáles son las creencias que nos limitan. Y también qué es lo que está detrás, debajo, en el fondo, en el cimiento, la raíz de las creencias limitantes, qué es lo que vamos a revisar hoy, porque es un tema amplio, profundo y muy necesario de comprender. Sí, como lo decía al inicio, a veces sentimos que ya hemos estudiado tanto, pero hay algo que nos está deteniendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar ya justo con el tema del día de hoy, que es creencias limitantes y miedos, desbloquéate el poder de la mente, porque de ahí partimos con todo lo demás. Entonces quisiera arrancar, Carlos, que nos explicaras primero para las personas que a lo mejor decimos, bueno, bien, ¿qué es una creencia limitante y cómo es que me puede afectar en mi vida? Ok, en primer lugar necesitamos entender cómo funcionamos las personas, cómo funcionamos los seres humanos. El punto de partida no son solo las creencias, tanto positivas o limitantes, sino los estados internos, porque el ser humano no funciona solo desde la parte intelectual o la parte racional que engloba las creencias, sino también como un conjunto de estados corporales, el cuerpo, las emociones y los pensamientos.
Si nosotros queremos entender las creencias limitantes, tenemos que entender los estados limitantes, las dos cosas. Y empezando por las creencias, son como las historias que nos contamos. No quiero ponerme muy teórico, no es una clase de psicología, sino vamos a entender. El ser humano se cuenta historias. El ser humano tiene ciertos, a veces le llaman paradigmas o ciertas ideas que lo hacen funcionar. Ideas desde sí mismo, quién soy yo, qué puedo, qué no puedo, qué tanto valgo, qué no valgo. Entonces, partiendo de esas creencias es como funcionamos. Hay creencias que nos permiten crecer, desarrollarnos en todos los aspectos, pero hay creencias que nos limitan, nos paralizan, nos detienen. Entonces, las creencias limitantes son aquellas creencias que no nos dejan desarrollar todo nuestro potencial y no nos permiten lograr todas nuestras metas. Eso vamos a definirlo de primer momento como una creencia limitante. Repito, la que no me permite crecer y la que no me permite lograr. Eso sería una creencia limitante. Que es porque obviamente tenemos historias que nos contamos que sí nos impulsan, ¿no? El hecho de que pues ves que tú logras cosas o que tienes cierta seguridad en ti mismo, etcétera, viene de una creencia. Pero entonces, si tú hablas de que son estados limitantes y emociones, ¿de dónde vienen o cómo es que las adquirimos? Porque hay personas que yo las veo y digo, no inventes, tienen un potencial, son muy inteligentes, tienen unas habilidades, una destreza para algo, pero que no avanzan de ahí. O uno mismo, ¿no? Dices, híjole, yo sé que soy capaz de eso, pero ¿por qué no he avanzado? ¿A qué se debe que yo tenga esto en la historia que me estoy contando? Ok, todo parte de la experiencia de vida, de lo que he aprendido y algunos modelos que explican esto de lo que he heredado. Son dos cosas. Por ejemplo, dentro de modelos como constelaciones familiares o constelaciones organizacionales, no se habla solo de lo que he aprendido y experimentado en esta vida, sino que así como tenemos una herencia genética, tenemos una herencia energética o emocional. Esto lo llama así la psicogenealogía. Entonces, hay dos grandes fuentes de las creencias limitantes, que son nuestra historia personal y nuestra herencia. Y todo esto parte de experiencias que le damos una interpretación o le damos un significado. Si yo, por ejemplo, tengo la creencia limitante de que no puedo o no valgo, esta creencia limitante es la conclusión de una experiencia que cuando yo era niño o cuando yo tuve experiencias en la adolescencia, fueron de impacto emocional profundo, porque toda creencia es producto, dentro de ciertos modelos en psicología que explican, de un impacto emocional, de una experiencia que deja huella. Si es muy intensa, le llamamos trauma. Entonces, lo primero ante las experiencias de la vida es una experiencia emocional. Detrás de toda creencia limitante hay un estado emocional. Por ejemplo, no puedo hacer algo, tal vez en el fondo está el miedo, está la vergüenza, está la culpa. Y estas emociones como resultado de un impacto de experiencia de vida. Entonces, a tu pregunta, ¿cuál es el origen de las creencias limitantes? Las experiencias de vida que nos han impactado emocionalmente y que a partir de ahí sacamos una conclusión que ante la vida, por ejemplo, yo valgo y mi padre me va a valorar si soy un profesional exitoso.
pero esto me lleva a desarrollar inseguridades, miedos, ansiedad, y entonces yo me construyo una idea que me proteja, como el llamado autosabotaje, por ejemplo. Que es algo que te quiero preguntar más adelante porque ¿cómo nos puede marcar algo, no? Que vivimos en algún momento de nuestra vida y que a lo mejor puede ser quizá algo tan sencillo o que no sabíamos. Y por ejemplo, ahí, Carlos, si hablas que las creencias son el resultado de algo emocional, ¿hay manera de que des con eso emocional que te lo generó? O cómo es que, por ejemplo, una sola situación te marca para que tengas una creencia o es algo constante que va repitiendo? ¿Cómo sucede ahí? Sí, nosotros podemos tener un solo evento que ante su intensidad nos deja huella profunda. Y hay estilos de vida o situaciones de vida que por ser persistentes y ser constantes, por eso le llamamos estilos de vida, por ejemplo, el ambiente familiar, donde constantemente, por la propia historia de los padres, por las propias circunstancias de la vida, nos condicionan y van desarrollando estilos y creencias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de pobreza, que hay que hablarlo con mucho respeto, entendiendo situaciones sociales o culturales, hay una mentalidad de pobreza que también la tienen quien tiene bienes materiales abundantes, porque la mentalidad de pobreza, por ejemplo, lleva a sentirme seguro, perdón, me lleva a sentir inseguro de perder lo que tengo. Esa es una mentalidad de pobreza, aún teniendo aquello. Entonces, ante lo que me preguntas, puede ser un evento, un solo evento intenso que me deja huella, que me marca, o un estilo de vida o una situación de vida constante que me va generando condicionamientos que me lleva a este tipo de conclusiones, ¿no? Ok, Entonces, es muy importante darnos cuenta. Aquí quiero invitarte a algo, Isabel, si me permites. sí, dime. Eh, Tú dices, ¿cómo podemos darnos cuenta? Porque fue parte de tu planteamiento, cómo identificar o cómo darnos cuenta. Yo quiero invitarte a hacer un ejercicio para que esto no sea únicamente preguntas y respuestas como información, sino vamos a convertirlo también este encuentro, este momento, en algo experiencial. Porque lo que nos lleva a la evolución, al crecimiento, al cambio, no es la información, es la conciencia y la experiencia. Te invito a hacer un Súper. ejercicio, ¿qué te parece? Claro que sí, yo Y puesta. quienes nos acompañan también, Que también lo hagan, ¿no? En su que casa o también donde lo hagan estén. en su casa. Si yo te pregunto, Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué me contestas? Muy bien. Esa es la respuesta típica, socialmente aceptable, políticamente correcta y que, Positiva. ¿verdad? Y positiva, porque siempre hay que proyectarse positivo. Ujú. Pero para que tú realmente me puedas contestar a la pregunta ¿cómo estoy? O ¿cómo estás? Perdón, ¿cómo estás? Tú tienes que hacerte antes una pregunta. ¿Qué pregunta tú tienes que hacerte tú a ti misma para después contestarme a mí cómo estás? ¿Cómo me siento? Exacto. Dicho de otra manera, si yo te pregunto cómo estás, tú tienes que preguntarte cómo estoy. ¿Y esto qué implica? Que te revisas Ujú. y entonces te das cuenta. Vamos a hacerlo. Cierra tus ojos, cierren todos los que nos acompañan. Les invito a tener la experiencia, no solo información, sino experiencia. Hazte la pregunta, ¿cómo estoy? Y para esto vas a buscar la respuesta, en primer lugar, en tu cuerpo. Revisa tu cuerpo. Solo observa cómo estoy en mi cuerpo. Y revisa como un escáner de pies a cabeza y de cabeza a pie.
¿Cómo estoy? Sin analizar, sin querer cambiar nada, sin criticar, solo date cuenta cómo estás en tu cuerpo. Mantén tus ojos cerrados, toma una respiración y ahora te vuelves a hacer la pregunta, ¿cómo estoy? Pero ya no buscas en tu cuerpo, ahora busca en tus emociones. ¿Cómo estoy emocionalmente en este momento? Sin juicio, sin crítica, sin análisis, solo date cuenta cómo estás. Si te distraes, no importa, date cuenta de la distracción y vuelve a observar tu estado emocional. Y por último, así con los ojos cerrados, toma una respiración y te vuelves a hacer la pregunta, ¿cómo estoy? Pero ahora buscas la respuesta en tus pensamientos. ¿Cuáles son los temas que estoy pensando? No, no te pongas a pensar. Observa los temas. Observa los temas que estás pensando. Como si fueran los subtítulos en una película, ¿cuáles son los temas de tus pensamientos? Toma una respiración profunda, mantén tus ojos cerrados y toma conciencia que revisaste tu cuerpo para ver cómo está, tus emociones para ver cómo estás emocionalmente y tus pensamientos para darte cuenta en qué estás pensando. Respira profundo, mueves tus hombros y cuando estés lista, abres tus ojos. Cuando estés listo, abres tus ojos. Sentía que ya me estaba yendo. Esto es bien importante, esto es bien importante. Ahorita vuelvo contigo para que nos compartas tu experiencia. Podemos hablar mucho de creencias limitantes, podemos hablar mucho de la mente, pero hay que experimentar. Si ahora yo te pregunto, Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué me contestas? Ahorita un poco estresada Ok, y ya me relajé. Esto me sirvió mucho como para bajar la adrenalina que traía, ok, justo por la grabación del episodio y todo. ok, ok. Cuando revisas tu cuerpo, ¿qué encuentras? ¿Cómo estás en tu cuerpo? Solo tu cuerpo. Tensión, Tensión. tensión, o sea, contraído, Perfecto. así. Con eso. Cuando revisas tus emociones, ¿qué encontraste? Mm, sí, preocupación. Ok, En realidad no, según yo estaba feliz, pero me di cuenta que tenía preocupación. ok, excelente. Y cuando revisas tus pensamientos, ¿identificaste algún tema o algunos temas específicos? Mucho, es como un Ok, flash de mucho, de muchas cosas. O sea, tanto de aquí, del episodio, como de cosas personales fue que se me vinieron a la mente. ok, muy bien. Te pregunto, ¿quién se dio cuenta de cómo está tu cuerpo? Yo, ¿Quién se dio cuenta cómo están tus emociones? yo,
¿Quién se dio cuenta cómo están tus pensamientos y sus temas? Yo. ¿Tú eres tu cuerpo? Sí. Si te cortan los dos brazos y las dos piernas, ¿dejas de ser tú? No. Entonces eres más que tu cuerpo. ¿Tú eres tus emociones? Sí. Y si ahorita estás triste y luego enojada y luego alegre, ¿dejas de ser tú? No. Entonces eres más que tus emociones, porque cambian las emociones, pero tú permaneces y tú las observas. Así es. ¿Tú eres tus pensamientos? Sí. Cuando estaba chiquita creías en Santo Claus y ahorita ya no crees. Entonces cambian tus pensamientos, pero tu esencia permanece. Sí. Entonces tú eres más que tu cuerpo y sus sensaciones, que tus emociones, que tus pensamientos. Tú eres, ¿qué eres? Tú eres conciencia. Y eso es la clave para poder abordar las creencias limitantes y los estados limitantes. O Este sea, es un con, conjunto. exacto. Es un conjunto del cuerpo, de las emociones, de los pensamientos. Eso se conjuga, se suma y se convierte en un estado que a veces vamos hacia adelante, pero a veces nos estancamos por los estados que hemos generado. ¿Qué necesitamos hacer con el poder de la mente? Pero sobre todo, yo lo abordo de esta manera. El poder no está en la mente, el poder está en la conciencia. Y ahorita podemos explicar qué es la mente. Tú ahorita te diste cuenta. Creías que estabas alegre, pero te diste cuenta que pues hay alguna situación, no te dabas cuenta de cómo estaba tu cuerpo, no nos detenemos a pensar, a darnos cuenta de los pensamientos. Hoy tuviste una experiencia de un yo mayor que es la conciencia. ¿Sí me estoy explicando? Sí, porque sabes que esto habla de que siempre estamos en piloto automático, ¿no? Te dicen, Exacto. sé positivo y tú nunca te quejes. Y entonces está bien, no se vale, no se trata de ir por la vida con la gente diciéndole, fíjate que me siento preocupada o estresada, no. Pero es tanto lo que vamos en piloto automático de ser positivo, que entonces dejamos, bueno, me pasa a mí en lo particular, dejo de pensarme, de sentirme y preguntarme yo de verdad cómo me siento, porque entonces solo voy en automático, todo está bien, ¿no? ¿Y cómo estás? Perfecto, y todo bien. Y a veces en realidad ni siquiera, o sea, es esto que acabamos de hacer, la verdad yo creo que pues casi nunca me lo aplico, salvo en algún momento que me ponga a caminar y que me detenga porque me siento abrumada por algo, es cuando lo hago, pero en el día a día la verdad es que no, y qué importante es. Totalmente. Y tú me produce hasta alegría que tú sola llegaste por la experiencia al concepto de piloto automático. Las creencias limitantes son limitantes porque estamos en piloto automático. Déjame compartirte esta idea. Los estados negativos, las emociones negativas y las creencias limitantes no son el problema. Son parte natural de la vida. ¿Sabes cuál es la creencia limitante más limitante? Debo ser perfecto. Debo estar siempre feliz. Debo lograr todo lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Hay un libro que les recomiendo de un gran divulgador de la terapia de aceptación y compromiso que se llama La trampa de la felicidad. Estamos en una sociedad con una gran pandemia, neurosis, que todo el mundo tiene que ser exitoso, que tenemos que ser exitoso rápido, que tenemos que monetizar mucho, que tenemos que tener muchos seguidores, que tenemos que ser muy emprendedores, que tenemos que ser muy creativos, que siempre tenemos que sonreír, que siempre tenemos que estar felices, que no nos tiene que doler nada, que siempre tenemos que ser fuertes. Son creencias limitantes. Hay muchas creencias positivas que nos limitan. ¿Esas son creencias limitantes entonces? Cuando no se sabe Wow. manejar la realidad de la vida, Ujú. donde es natural en la vida tener errores, es natural en la vida estar tristes,
Es natural en la vida estar cansados. Es natural en la vida estar enojados. Es natural en la vida no lograr todo lo que queremos. Este mismo autor de La trampa de la felicidad tiene otro libro que se llama Una bofetada de realidad. Y es como dice también la psicología budista. Por ejemplo, 3 realidades de la vida. Por más que quieras, en algún momento te vas a enfermar. Por más que no quieras, en algún momento vas a envejecer. Y por más que no quieras, en algún momento vas a morir. Si tú no aceptas estas realidades de la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, estás lleno de creencias limitantes con relación a la vida. Y no hay aceptación. Qué interesante el hecho de cómo nos estamos llenando y justo con las redes sociales sí noto una cantidad de frustración y por eso me imagino que cada vez hay más depresión y casos suicidas por el hecho de solamente estamos viendo en redes sociales todo el tiempo las cosas buenas, ¿no? Y tanto frustraciones como envidia, siento esos corajes de decir, ¿por qué esa persona, mira, ya está viajando? Mira, esta persona ya tiene un vehículo nuevo. Mira, es que esta persona ya tiene en su negocio o su trabajo le está yendo muy bien. Pero se nos olvida que las redes sociales no son la realidad, porque hay inclusive quienes hasta alquilan un lugar para hacer contenido, para simular una vida que no se tiene y entonces todo el mundo está en esta postura de tienes que ser feliz y es que no puedes fracasar y tienes que ganar dinero y es que el éxito es muy, con lo que tú dices, justamente. Entonces, afecta tanto a las personas jóvenes, que creo que todavía es en su mayoría los personas de menos de 25 años porque ya están haciendo con estas redes sociales y también de edades de cualquiera, ¿no? Porque el hecho de estar viendo las redes te afecta, quieras o no, porque entra en una comparativa que entonces yo considero que lo más sano a veces es ni siquiera revisar las historias ni nada, porque entonces inconscientemente como que tu cerebro empieza a bloquearte o a exigirte algo o decirte a lo mejor, híjole, no puedes, o vas mal, o vas atrasado, o estás haciendo las cosas incorrectamente, ¿no? Y entonces empezamos ahí como en esa cadenita de sabotearnos. Sí, sí, sí. Y algo muy importante, tanto las emociones negativas, que se le llama emociones negativas, que no por ser negativas son malas. Por ejemplo, las emociones negativas se le llaman negativas porque nos incomodan en lo individual y nos incomodan en lo social. Por ejemplo, la tristeza es una emoción negativa que nos incomoda, pero no quiere decir que sea mala o inconveniente o antinatural. Ujú. O el enojo, que puede causar conflictos interpersonales, pero que a final de cuentas es un mecanismo de sobrevivencia y de protección. Entonces, cuando hablamos de las creencias limitantes, lo importante es revisar qué está pasando en mí. Porque el primer paso no es hacer, no, el primer paso no es la acción para lograr algo, sino la condición para después ir a la acción para lograr algo. Cuando vienen conmigo a coaching o mentoría, Carlos, ¿qué necesito hacer para tener éxito? La pregunta del millón. La pregunta usual. Y yo le digo, mira, lo primero no es lo que tienes que hacer, sino primero es quién tienes que ser y qué condición necesitas tener para que entonces te pongas a hacer lo necesario. Tú sola, Isabel, si quieres tener éxito en lo que tú quieras, vas a descubrir qué es lo que tienes que hacer, porque tú vas a analizar tu situación desde tu condición y entonces emprendes la acción. Disculpen si enredo un poco, pero son situaciones claves que saliendo del piloto automático las necesitamos abordar. Una creencia limitante
es un síntoma de una condición interna que no solamente está en la solución en afirmar, yo puedo, afirmaciones positivas, yo puedo, yo valgo, yo valgo. Espera, ¿por qué te lo tienes que repetir tanto? ¿Sabes por qué te lo tienes que repetir tanto? Porque sientes lo contrario y te quieres convencer con afirmaciones positivas. Entonces, primero ve a la condición interna, así como tú ahorita fuiste, a ver cómo estoy emocionalmente, cómo estoy en mi cuerpo, cómo estoy en mis pensamientos. Esta es una práctica diseñada desde mindfulness, desde la atención plena, para salir del piloto automático y revisar mi condición interna. Revisar, por ejemplo, desde programación neurolingüística, es la mente somática, que es el cuerpo, y es la mente cognitiva, y la mente somática conlleva también emociones, y es la mente cognitiva, que son los pensamientos. Y ahorita quiero hablar de la mente de campo, que es la conexión con el todo, con la parte energética del universo, de nuestra vida, y nosotros que somos energía. Carlos, ahí en esa parte, mm, entonces, ¿cómo hacerle? Porque si bien todas las personas tenemos una historia distinta, ¿no? Obviamente tenemos creencias limitantes recapitulando algo de lo que dijiste hace un momento que te lo quería recalcar, porque a veces no nos damos cuenta. ¿Qué tan importante es el entorno en el que estamos para esas creencias y poder trabajarlas, ¿no? Porque obviamente nuestra niñez o como nos educaron nuestros papás es parte fundamental para tener las creencias que tenemos. Pero quiere decir también que entonces la convivencia con nuestro entorno, nuestro círculo, puede seguir recalcando esas creencias que estamos teniendo, que como digas tú, aunque te estés repitiendo 1000 veces, ¿no? Que te dicen, en la mañana levántate y di tales frases para empoderarte y para programarte, pues sí, pero si no lo sientes desde acá y tu entorno con el que convives tiene otras formas, ¿qué tanto te puede afectar en esta edad de la vida donde ya estamos más grandes? Claro, hay un momento en la vida que somos vulnerables, o sea, siempre somos vulnerables, pero cuando estamos pequeños, cuando somos niños, el entorno nos marca, nos condiciona y pues no somos responsables porque somos pequeños. Pero cuando crecemos, el problema o el reto no es el entorno ni lo que nos rodea, sino nuestra conciencia y nuestra capacidad de libertad y de tomar decisiones. Por eso yo digo que el poder no está en la mente, sino el poder está en la conciencia, y son dos cosas diferentes. Respuesta a tu pregunta: ¿te va a seguir afectando tu entorno si sigues en piloto automático, si no despiertas y si no te das cuenta de cómo te afectan las redes sociales, de cómo te sigan afectando ciertas condiciones familiares, de cómo te afectan ciertas programaciones para tus relaciones afectivas, amorosas, cómo te condiciona el quererle dar respuesta al entorno social o al entorno cultural, y que tu identidad y tu bienestar está en relación a darle respuesta a los demás o al entorno o a la cultura. En pocas palabras, lo que afecta es el piloto automático, lo que afecta es estar dormidos, lo que afecta es no tomar conciencia de tu situación externa y de tu condición interna. Por eso la invitación es: despierta, sal del piloto automático y te darás cuenta de la condición de tu cuerpo, de la condición de tus emociones, de la condición de tus pensamientos. Por ejemplo, mira, nosotros hablamos del autosabotaje, pero en el fondo, y pensamos que el autosabotaje es muy malo, pero en el fondo es muy bueno. ¿Sabes por qué? Siempre hay una intención positiva para aquello que marcamos como negativo. Solamente lo que está equivocado es la estrategia. Por ejemplo, el autosabotaje es evitar sentirnos mal. Ujú. Y entonces
yo procrastino, yo evado, yo tiendo a huir, tiendo a esconderme, tiendo a limitarme. A todo esto en conjunto le llamamos autosabotaje. Pero ¿cuál es la causa del autosabotaje? En el fondo, protegerme, porque no quiero enfrentar ciertas situaciones que desde la programación que tengo, el condicionamiento que tengo, yo prefiero evitar. El dolor El sería. dolor, exacto, el sufrimiento. El dolor no lo podemos evitar y también si lo evitamos, pues bueno, estamos limitando la naturaleza de la vida. Pero a final de cuentas es evitar ese dolor, ese sufrimiento del vivir. Entonces, hay veces que yo esto que llamo autosabotaje me estoy limitando, pero hay algo que, por ejemplo, algunos les llaman los demonios internos. A mí me gusta llamarle, de hecho estoy desarrollando un programa especial para empresa que le llamo los demonios de liderazgo. Yo manejo también la norma 035 en las empresas, que son los riesgos psicosociales, el entorno organizacional. Entonces, en la norma 035 se habla de liderazgo negativo, violencia laboral, hostigamiento, acoso, etcétera. ¿Qué es lo que nos mueve? Por ejemplo, un líder de empresa, ¿qué es lo que lo mueve a veces a vivir desde la soberbia? Por ejemplo, que es uno de los demonios, porque yo tomé los pecados capitales y los estoy adaptando a la relación laboral, ¿A los líderes? a los líderes. Wow, muy interesante eso. Entonces, a veces son estos mecanismos de protección y que me pongo una máscara y me pongo violento y agresivo porque me siento muy vulnerable y prefiero pegar primero que me peguen a mí. Y no estoy hablando de golpe físico únicamente, sino esta agresión psicológica, verbal. Entonces tenemos que revisar eso que llamamos negativo. La clave no está en eliminarlo, porque ese es otro de los errores. La clave está en integrar la sombra, integrar lo negativo, no eliminarlo. O evadirlo, ¿no? Porque O, siempre eva queremos evadir lo malo y no lo aceptamos. o evadirlo, exactamente. Entonces, me enfrento a una creencia limitante. Ahorita que estamos hablando de creencias limitantes, es importante preguntarme, ¿qué emoción está escondida en esa creencia limitante? Vergüenza, culpa, miedo, ansiedad. Entonces reviso mi condición y cada día más se extiende, por ejemplo, la terapia de compasión. Debo de amarme a mí mismo, con mi luz y con mi sombra, con mis virtudes y esos llamados defectos, con mis aciertos y con mis errores. La luz y la sombra no es combatir la oscuridad para eliminarla y me quedo con pura luz, sino que la oscuridad la abrazo. Tengo miedo, ven, me siento frente al miedo, le pregunto cómo estás y le pregunto en qué quieres ayudarme. Por ejemplo, una creencia limitante muy trillada, ¿no? Ante una o varias malas experiencias amorosas, no creo en los hombres. Todos los hombres son malos. O todas las mujeres. No existe el amor también, ¿no? Va de la mano. Existe el amor. Dime tú misma qué emoción es la raíz de esta creencia. No sé si sea una emoción, pero es la traición.
Es que, bueno, la traición es como un hecho, pero no sé cómo es como una desesperanza, tristeza, porque algo te hicieron, ¿no? Y un dolor muy fuerte que algo te hirieron. En muchos casos hemos identificado miedo, miedo a volver a sufrir, miedo a volver a pasar por lo mismo, eh, miedo. Entonces, yo no quiero volver a tener dolor, a volver a sufrir, me da miedo, entonces construyo una creencia que es limitante, pero que me protege y es mi justificación. Oye, ¿por qué sigues soltera? ¿Por qué no te has buscado? Estoy muy a gusto así, etcétera. Estoy muy feliz, yo puedo sola, yo no necesito ningún hombre, yo no necesito a nadie, puedo salir adelante, etcétera. Son esa serie de creencias que te limitan y en ningún momento parecía ninguna mala, todas estaban muy bien justificadas. Yo valgo por mí misma, yo no necesito a El nadie, autosuficiente. yo estoy autosuficiente, yo estoy completa. Entonces las creencias limitantes no solamente tienen directamente una connotación negativa, muchas veces son, mira qué bien, tú puedes sola, tú vales sola, tú estás firme. Por eso hay que revisar eso que llamamos creencia limitante en su ropaje negativo y en su ropaje positivo y ver qué está detrás. A final de cuentas, mucho miedo, mucha inseguridad. ¿El miedo es una creencia limitante o es lo que genera una creencia Es lo limitante? que genera, es esa parte. ¿Qué es la mente? La mente, podríamos, y muchos ahí revisando, muchos no se ponen de acuerdo, pero hay un investigador, Siegel, que tiene mucha investigación y libros, que me gusta mucho cómo la define. La mente es el fluir de energía e información en el ser humano. Y no solamente en el ser humano, también en la naturaleza existe una mente, es la mente de campo. ¿Tú alguna vez en algún atardecer has visto una parvada de aves, como una gran nube que todas las aves se mueven con una Sí, sincronía y una precisión sí, no mágica, sabía. maravillosa? Esa es la mente de campo. Y hay una mente en la naturaleza, porque es un fluir de energía y de información. Y se están comunicando las aves. Por eso también la migración de la mariposa, de los patos o los gansos, etcétera, que saben a dónde llegar. Entonces, el ser humano, por estar en piloto automático, ha perdido la conciencia de su sabiduría interior. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nuestras emociones es parte de una mente emocional, de un cuerpo emocional que se va construyendo y se va generando como un sistema operativo en nosotros, como un software. Y entonces las emociones son naturales. Y ante las experiencias, nuestra primera reacción es física, nuestro organismo, nuestro cuerpo, y emocional. Nosotros en el vientre de nuestra madre tenemos experiencias físicas y emocionales que después se construyen pensamientos. Pero lo primero es la experiencia físico-emocional. Entonces, el miedo no es un pensamiento, genera pensamientos, genera una idea del mundo y de ahí una idea genera una serie de pensamientos. Por ejemplo, una idea puede ser el amor no existe o una relación de pareja no es posible. Entonces se desprende una serie de pensamientos, no tiene caso conocer a nadie, no tiene caso convivir, no tiene caso relacionarme, etcétera, porque la idea desarrolla todos esos pensamientos. Entonces una emoción sustenta las creencias. Por ejemplo, en el no puedo, ¿qué miedo puede haber detrás?
Porque creo que es algo muy constante de nosotros cuando emprendes un negocio, cuando vas a hacer algo, el sentir que no puedes, ¿no? Y digo, sí siento que hay miedo, pero ¿cuáles son esos miedos que pueden estar escondidos detrás de eso? Por ejemplo, el, cuando hablamos, por ejemplo, de miedo al éxito o miedo al fracaso. ¿Por qué se genera un miedo, por ejemplo, al éxito? Porque después de lograr el éxito lo puedo perder. Mejor no lo busco, porque si lo tengo y después lo pierdo, pues me va a doler. Mejor no lo logro, no me esfuerzo para aquello. Me voy a quedar igual como estoy ahorita, mejor me quedo ahorita. Esto es parte del miedo al éxito, ¿no? Y el miedo al fracaso es el miedo a desacreditarnos, a la burla, a la vergüenza. Entonces necesitamos entender, y cada uno desde la historia personal, el hecho de no puedo, es no quiero sufrir vergüenzas, mejor digo que no puedo. No quiero equivocarme, mejor digo que no puedo. Porque no quiero sentir vergüenza, porque no quiero sentir culpa, por ejemplo. ¿Y qué Puedes, habría detrás? Perdón que te interrumpa, ¿qué habría detrás en la infancia o en la vida que generó eso de, por ejemplo, el no querer sentir vergüenza? No sé, yo siento que a lo mejor habla algo de perfección, pero no, ¿qué hubiera generado eso? generalmente, cada historia es muy particular, pero generalmente esto se relaciona con la identidad, el sentido de quién soy, qué soy. Lo que, si nosotros hablamos, y esto también está en programación neurolingüística, al menos yo lo aprendí en programación neurolingüística con Robert Dills, que lo tomó de Gregory Bateson y teoría de sistemas y todo esto. Imagínate una escalera. Vas a subir una escalera. El primer escalón representa el ambiente, el lugar, el edificio, la casa, lo que te rodea. El siguiente escalón, las conductas. El tercer escalón, las habilidades. El siguiente escalón, las creencias, que es de lo que estamos hablando. Entonces, tú quieres cambiar las creencias, si tú cambias lo de arriba, todo lo de abajo cambia. Si tú cambias tu creencia, Ujú. te capacitas y desarrollas habilidades o competencias. Y si tú desarrollas habilidades y competencias, desarrollas nuevas conductas y esto genera nuevos ambientes. No sé si me explico, esto es muy, muy, muy interesante. O sea, la base es la creencia para que todo lo demás pueda fluir, por lo que entiendo. Exactamente, porque la teoría de sistemas dice que si tú haces un cambio en el sistema superior, se vienen cambios en los sistemas de abajo. Por ejemplo, nosotros queremos un cambio de conducta. Pues si no cambias tus creencias, difícilmente cambian las conductas. Pero a lo que quiero llegar es que arriba de las creencias hay un nivel superior, el nivel de identidad, la creencia más importante o la segunda más importante. ¿Quién soy? Y eso es lo que determina nuestro sistema de creencias y el desarrollo de habilidades y de conductas y el cambio en los ambientes. Si tú quieres, así como englobar y decir, ¿para qué me voy una por una? ¿Cuál es la creencia básica? Tu identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque si nos vamos a hacer un análisis de las creencias limitantes, la fundamental es sobre ti. ¿Qué crees de ti misma? ¿Qué crees de ti mismo? ¿Quién crees que eres? ¿Qué crees que puedes? ¿Qué crees que vales?
¿Cómo lo podemos trabajar, Carlos? Porque si es la base, yo recuerdo, platicándote brevemente les platico una situación que me pasó hace un pocos años. Tuve que tomar una terapia por una situación un poco traumática que fue de acoso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, pues cuando sufres temas de acoso, obviamente tu autoestima, pues se ve afectada por esa situación y el hostigamiento, y entonces empezamos a trabajar como el autoconcepto, ¿no? Y era justamente como quién eres. Y yo me Sí, recuerdo mucho que en ese momento me costaba trabajo plasmarlo, porque entonces empiezas solamente a ponerte cosas negativas sí, de quién eres, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo podemos iniciar? Porque te iba a hacer una pregunta más adelante, pero creo que sería bueno de una vez iniciarla, pero ya, porque nos queda poco tiempo. ¿Cómo podemos trabajar con esa creencia? Porque yo te voy a decir cómo identificar nuestras creencias y trabajarlas, pero si esta es la más importante, entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar con esta identidad para darnos cuenta la que tenemos actualmente y modificarla si es que nos está afectando y poder avanzar? Ok. Hay dos caminos con una base. El camino más conocido es el de la psicoterapia, es decir, necesitamos ir a terapia para revisar nuestras heridas o nuestras condiciones emocionales. Entonces, tú ya lo comentaste desde tu propia experiencia por una situación de vida que genera un impacto y una herida y una condición, pues hay que hacer un trabajo de sanidad, de restauración. Esa es la llamada psicoterapia. Pero hay otro camino poco mencionado, que a mí me gusta mucho trabajar, lo que para mí es fundamental es la psicoeducación. Esta charla contigo hoy es psicoeducación y también nos lleva a la comprensión de conceptos, de ideas, de creencias, de vida. Hoy se ha dado mucho esto en esta plática contigo. Hoy no hemos trabajado psicoterapia porque eso tiene un contexto y un cuadro diferente. Pero al estar compartiendo estas ideas es psicoeducación, porque entonces eso es lo que tú estás eh, compartiendo con tu público, con la gente que acompaña este tipo de encuentros, de charlas. Y tanto la psicoterapia como la psicoeducación tiene una base, por eso yo me enamoré de mindfulness y de atención plena, que es salir del piloto automático. Yo tanto para sanar heridas en psicoterapia como para desarrollar una nueva cultura personal y un nuevo sistema de creencias a través de la psicoeducación necesito estar despierto. El primer paso es salir del piloto automático para poder trabajar desde mi esencia. Por ejemplo, Isabel, ¿tú qué crees? ¿El ser humano por naturaleza y esencia es bueno o es malo? Bueno, Ok, yo coincido contigo y los modelos filosóficos y psicológicos que yo manejo y que existen y que crecen hoy en día afortunadamente, creen que el ser humano es bueno por esencia. El ser humano puede cometer horrores, actos horribles, pero en su esencia, escondida y perdida, es bueno. Esta es una creencia potenciadora, porque si tú tratas a los demás creyendo que el ser humano es malo, de ahí se desprenden toda una serie de creencias, porque tú mismo eres malo, tú mismo eres mala, y todos somos malos. Entonces, cuidémonos. Entonces, primero están los dientes que los parientes, y entonces no me importan los demás. Y me olvido de el bienestar social, me olvido de que el bien para el otro es para mi propio bien y que mi propio bien es para el bien del otro. Entonces, el ser humano es bueno por naturaleza. La terapia de aceptación y compromiso, el modelo de familia interna, que son modelos que nos ayudan tanto en psicoterapia como en psicoeducación, nos dicen que el ser humano es bueno. Y desde el amor y la compasión a uno mismo,
es otro de los grandes ingredientes. Después de salir del piloto automático, amarme, comprenderme y aceptarme. Okay. Y eso me da paz mental. Y de ahí viene toda la acción. Porque es verdad que hemos tenido una cultura, y ya vamos a ir cerrando estas ideas, donde el éxito, ¿qué es el éxito? Y sería un buen tema. ¿Qué es ser una persona exitosa? Y el ser emprendedor, ¿cuál es el primer proyecto de emprendimiento que necesitamos realizar? La construcción de nuestro propio ser. Este es el gran emprendimiento que el ser humano ha olvidado por querer emprender para la fama, para la fortuna, para la riqueza, para lo material, que no es malo. Esa sería otra charla, hablar de prosperidad y abundancia y de éxito. Pero pues yo quiero compartir contigo y con ustedes que lo más importante es el emprendimiento personal Personal. y la realización y la plenitud, y entender que la felicidad, que es el bienestar, y entender cómo podemos manejar estas creencias limitantes y estos estados limitantes, y de qué nos limitan, hacia dónde nos limitan. Nunca lo había considerado ni lo había pensado el hecho de decir que emprendamos en nosotros primero, pues sí, porque somos la base, ¿no? Y si nosotros no estamos bien, si no trabajamos en nuestras creencias limitantes, en nuestros miedos, en todas esas emociones o bloqueos que nos generamos desde chiquitos o toda la vida, pues obviamente nuestro negocio, trabajo es el reflejo de todas esas emociones que traemos ahí, esas creencias, ¿no? Mira, Ahí lo vemos plasmado. estoy recordando que hace un par de años, creo que 3 años, por ahí en Tlaquepaque, con empresarios de Tlaquepaque, di una charla, di un taller. Y yo abrí el taller con un video muy fuerte sobre personas con fama y fortuna, tanto empresarios, políticos, artistas, que lograron el éxito y se suicidaron. Y podemos encontrar grandes emprendedores y con gran éxito bajo los criterios de fama y fortuna, que no son felices y que no están realizados, y que ya al alcanzar sus metas materiales, profesionales o empresariales, es como decir, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde tengo que seguir para estar bien? Porque por más que tenemos externamente, la condición interna de vacío existencial, al no emprender nuestra realización y nuestro desarrollo, convierte relativo y hasta nos hastía, hasta nos ahorita, por ejemplo, eh, tú eres millonaria, así como millones y millones y millones de dinero. En dinero no, pero en otras cosas sí me considero millonaria. Claro, pero ¿qué pasa? Que a veces, como no tenemos la experiencia de tener millones, queremos tener la experiencia de tener millones. La experiencia de tener millones. No es lo mismo tener millones a tener la experiencia de tener millones. Pues muchos ya tienen millones y su experiencia al tenerlos no es de realización, no es de plenitud, no es de logro. Así es que hay que revisar nuestras creencias, y hay creencias fundamentales de vida que necesitamos revisar, y hay creencias limitantes que están revestidas de aspectos o de cosas muy positivas que también tenemos que revisar. Carlos, para cerrar, danos 3 consejos a todos los que queremos empezar a trabajar con nuestras creencias limitantes. ¿Cómo empezamos o qué hacemos? 3 consejos, porfa. Número 1, organiza tu agenda de tal forma que todos los días tengas un alto, te puedas sentar y puedas hacer un ejercicio de atención plena como el que hiciste ahorita, como el que invité a hacer ahorita. Número 1, es esto, abre un espacio real en tu agenda todos los días. Empieza con 5 minutos, no necesitas más. Haz un alto y date cuenta. Eso es lo primero. Número 2, revisa tu vida emocional.
ya que salgas del piloto automático a través de este ejercicio de 5 minutos, revisa tu vida emocional. Tus emociones son tus verdaderos indicadores de realización en la vida. Porque a veces nosotros, en nuestros pensamientos, no nos permitimos vernos y nuestro cuerpo y nuestras emociones nos están diciendo, haz un alto, espera. No nos damos cuenta de nuestra inteligencia intuitiva. Entonces, tu tablero de control parte no de lo que crees ni de lo que quieres, sino de lo que sientes. Hazle caso a tu sentir. Y para eso, el número 1, sal del piloto automático. Y número 2, revisa tu situación física y emocional. Ok. ¿Y un tercero? Y número 3, busca siempre una referencia externa como un espejo. Claro que tienes que tener la seguridad que sea alguien de confianza que te pueda decir cómo me ves. Pues te veo muy acelerada, te veo muy cansada, te veo muy distraída. Que puede ser alguien muy cercano en tu casa. Porque lo de las redes sociales, los que te ven en redes sociales siempre te ven muy guapa, muy sonriente, pero los que te ven en tu vida diaria tienen más información sobre ti que tú no ves. Entonces Okay. busca ese espejo. Y un espejo que ayuda mucho es una ayuda y un acompañamiento profesional que te ayude a través de la ciencia y a través de modelos y métodos adecuados a encontrarte contigo misma en todos sus aspectos. ¿Ese acompañamiento sería terapia psicológica o coaching? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Totalmente, todo depende. Por eso te digo, en el número 2, cuando yo te digo, revisa tus emociones, en el consejo número 2, en el tip número 2, ahí te vas a dar cuenta que si tus emociones hay mucho dolor, si hay persistencia en estados de tristeza, de enojo, de inseguridad, entonces esto puede ser síntoma de una herida, y cuando hay una herida hay que ir a la psicoterapia, una herida emocional, un condicionamiento emocional, una historia. Es que no le hablo, el otro día vi una película muy interesante, ¿no? Se la recomiendo, es la de Eugenio Derbez del ballet. Está interesante. Y entonces uno de los personajes, pues no le hablaba a su mamá. Mucho éxito, una gran artista, película, pero no le hablaba a su mamá. ¿Qué me dice cuando yo no me relaciono con alguien? Entonces eso es lo que hay que revisar Okay. para poder determinar si voy a tratar una herida o una condición emocional en psicoterapia, o normalmente el coaching es para desarrollar proyectos tanto de vida como profesionales y empresariales. El coaching es como para hacia el futuro, qué quiero. Y a veces en los procesos de coaching se identifican, ¿sabes qué? Esto lo tienes que trabajar en terapia. Y eso es lo que hay que determinar, porque ¿por qué me atoro? ¿Por qué procrastino, por ejemplo? En el coaching se hacen proyectos con cronogramas, con tiempos, con tareas. Y yo como coach veo que no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo. Entonces ya es un indicador, a ver, estás procrastinando, ¿qué está pasando aquí? Etcétera. Entonces, ¿sabes qué? Esto es de psicoterapia. Y tú mismo canalizas ahí le dices a la persona. Sí, en mi caso soy psicólogo coach, pero hay muchos, no todos los psicólogos son coach, ni todos los coaches son psicólogos, entonces hay que revisar si se puede dar el acompañamiento, si tienes el doble rol o canalizas. Muy bien, Carlos. Pues quiero que nos platiques cómo encontrarte, tu teléfono, redes sociales y también cuál es el acompañamiento que tú das para que las personas sepan si quieren apoyarse en crecimiento, de qué tipo, cómo nos puedes ayudar. Como lo mencionamos, tenemos programas de acompañamiento terapéutico y tenemos programas de coaching. Entonces, me pueden localizar
sobre todo de forma directa, que me gusta esto, pues están mis redes, ya se han estado compartiendo aquí en pantalla, pero el WhatsApp es 33 35 93 53 30, para que a través de un mensaje podamos estar en contacto, entrar en contacto y poder pues compartir y escuchar qué necesitas y saber si yo te puedo dar el servicio y el acompañamiento. Y si no anotaron el teléfono, vuélvanle a poner otra vez al episodio o me contactan en privado y yo con gusto les doy el teléfono de Carlos. Carlos, ha sido un episodio demasiado nutrido de información. Yo me voy con muchas notas, así estaba yo acá abajo anotando de lo que ponías, con mucho aprendizaje sobre todo para ponerlo en práctica y me han caído muchos veintes en cuestión de lo que hemos visto sobre las emociones sobre todo y las creencias limitantes. Yo también estoy segura que todas las personas que nos vieron el día de hoy aprendieron algo. Si tienen alguna duda, coméntenla aquí abajo y con todo gusto le platicamos allá a Carlos para que nos apoye en estar respondiendo sus dudas o comentarios. Gracias, Carlos, por todo tu tiempo. ¿Algo más que quieras aportar antes de despedirnos? Agradecerte, Isabel, agradecerte en lo personal, tu sencillez, tu calidez y tu transparencia, porque hasta algo personal nos compartiste, y agradecer este espacio para compartirlo con todos los que han estado con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias también a Casa User, que es el patrocinador del episodio del día de hoy. Y recuerden que todos los miércoles tenemos un tema nuevo para que nos contacten. Yo soy Isabel Muro y soy parte de Team Broadcast. Nos vemos la siguiente. Adiós. Hasta luego. Team Broadcast, un proyecto especialmente para ti. Estilo de vida, emprendimiento, finanzas, salud y muchos temas más. Team Broadcast, un podcast creado para ti, para mí y para todos.